Buenos días a todos, se me oye. Bueno, gracias a la organización, el evento es espectacular, el sitio donde estamos, y cuando me invitaron para dar esta charla, pues me planteé qué tenía que deciros. Y la verdad es que no voy a decir cosas muy, digamos, estrambóticas, distintas a las que ya conocéis. Lo que yo intento transmitir o querría compartir con vosotros es las experiencias que he tenido yo durante estos 3 años que llevo en el mundo de la inversión en empresas tecnológicas. No es nada novedoso, pero yo hace 3 años estaba en el sitio donde estáis vosotros, y cuando se hablaba de tecnología, se hablaba de algunos términos, palabras, pongo aquí, pues yo no los entendía. Y el otro día, hablando con un amigo que me dijo, oye, vas a dar una charla, y dice, bueno, sí, de ecosistema de startups. Entonces, muchas veces, cuando hablamos de palabras que uno conoce, da la sensación de que todo el mundo las conoce, pero no siempre son cosas que tengamos a mano. Voy a intentar explicar algunos de estos temas. Ecosistema. Bueno, ecosistema viene de cuando, no sé si acordáis, cuando estudiábamos de pequeños, que nos decían el ecosistema animal, vegetal, el terrestre, el clima que estaba dentro del ecosistema. Hubo pues los americanos, que son muy listos para buscar palabras, utilizaron ecosistema para todos los entornos empresariales en los que hay sociedades, organismos, factores, condicionantes y actores que ellos le llaman stakeholders. Ya empezamos ahora ya con las palabritas, ¿no? Muchos de los que estáis aquí conocéis la terminología, pero otros no. En general es todo lo que concierne a la convivencia de todo este mundo. Yo quiero hablar hoy del ecosistema de las startups, de la financiación y de los emprendedores, pero como veis aquí, y en este esquema muy simple, hay otros muchos intervinientes dentro del ecosistema, como los competidores, la legislación, los medios de comunicación que afectan al mundo de las startups. Bueno, ha habido gente que estudia los ecosistemas y yo creo que esto es un poco, lo conoceréis, no se ve bien en la transparencia aquí, pero está clarísimo que el mejor ecosistema para el mundo de las startups tecnológicas es Silicon Valley. Ahí es donde nació Google, ahí es donde nacieron muchas de las empresas que ahora mismo son multimillonarias. Y como veis, el primer la primera ciudad de ese ecosistema que está fuera de Estados Unidos es Tel Aviv. Los israelitas descubrieron que este mundo de las startups y del crecimiento en tecnología era muy interesante y son los primeros. Y después la primera europea es Londres. Después hay otras ciudades, pero aquí veis que entre los 20 primeros ecosistemas no está ninguna de España. Vamos a hablar qué es una startup. Bueno, literalmente, startup es puesta en marcha. Estamos preparados para despegar. La definición más técnica sería una organización que está en búsqueda de un modelo de negocio escalable, replicable y en un entorno de fuerte incertidumbre. La startup nace como consecuencia de una idea para un negocio, para cubrir una necesidad. Y esa startup deja de ser startup cuando ya logra establecer un negocio que es estable y rentable. Claro, yo pongo aquí que startup realmente es como un experimento, es un proyecto. Startup no es sinónimo de una empresa pequeña. Y esto es independiente de la figura jurídica que tenga esa startup. Naturalmente, una startup tiene que tener, posiblemente aquí en España, una sociedad limitada. Es distinto empresa de lo que es startup. Y las startups casi siempre se asocian con Internet y en tecnología, pero muchas veces a nivel, digamos, industrial y de servicios son las llamadas pymes. Bueno, hay dentro del mundo de las startups hay como dos extremos. Las startups que llamamos viables y las startups que llamamos escalables. Naturalmente, la mayoría de los negocios de tecnología y de Internet están en medio de las dos, pero yendo al extremo, la viable es la que más se acerca, digamos, al mundo de industrial o de servicio normal, es la que nace para dar un producto o un servicio que vender a un cliente que sabemos quién es el cliente.
Normalmente estas empresas pues, tienen un crecimiento más lento y digamos, tienen un desarrollo razonable como el de cualquier otro negocio industrial o de servicios. Bueno, yo pongo aquí que en general con este tipo de negocios, y yo os decía al principio que estoy hablando como inversor, con estas empresas normalmente no te forras, a no ser que seas el primero que lo haces y hayas crecido mucho. La otra empresa o la otra startup en Internet es la que llamamos escalable. La escalable es la que resuelve un problema de nueva creación para un cliente que no sabemos cuál es, y en estas son las que el potencial de crecimiento es enorme. En el primer caso, pues, por ejemplo, podía ser Idealista. Idealista nació en España porque la gente alquilaba o compraba casas mediante los anuncios del periódico y vio la necesidad para la gente que quería alquilar o vender casas. Y claro, naturalmente sabéis que Idealista se ha vendido hace poco a un grupo financiero pues por 150 millones. Quiere decir que te puedes forrar o puede ser digamos, un negocio muy interesante. Pero la segunda, y es el caso más extremo, pues sería WhatsApp. WhatsApp nace por una necesidad, no sabe a qué cliente, digamos, no tiene el concepto del cliente al que va y, pues Facebook, WhatsApp, en general, los grandes monstruos nacen de las empresas escalables. Claro, invertible, pues depende del perfil que tenga el inversor y siempre en el rango de los dos tipos de empresa. Voy a hablar también de los emprendedores. Yo pongo aquí la imagen de Colón porque yo pienso que es el mejor emprendedor que yo conozco. Alguien que sí que no sabía dónde iba, que busca financiación en la reina Isabel la Católica y que además se asocia con un grupo de personas pues, que eran expresidiarios, etcétera, coge unos barcos y se va a no sé dónde a descubrir no sé qué. Bueno, pues este emprendedor es un poco lo que me da pie a la definición que estamos poniendo, que es una persona con decisión e iniciativa para realizar acciones que son difíciles o entrañan algún riesgo. Claro, yo comento que la palabra emprendedor está muy manida. Todos hablamos de emprendedores en todos los foros. La palabra emprendedor creo que es una palabra que es fantástica, pero que ahora mismo la utilizamos demasiado y creo que hay que diferenciar y no esconder el tema de que un empresario, siempre hemos hablado que es la persona que lanza negocios, que crea empresas, que crea trabajo, y el emprendedor es el que busca el modelo de negocio. El empresario es el que ejecuta el modelo de negocio y el autoempleado es el que crea un negocio para vivir él. Y yo pongo aquí la palabra protoempresario porque me parece que tendríamos que buscarle algunos sinónimos al emprendedor porque, como digo, en muchos de los foros siempre se habla de emprendedores y quizá hay que buscar algún otro tipo de palabra. Hablo de financiación. Claro, para que una startup crezca y se pueda desarrollar, necesita financiación. Llamamos financiación interna, le llamo a la financiación que está cercana al protoempresario o al emprendedor. El propio emprendedor quiere lanzar un negocio, pone su dinero, pone su trabajo, pone su dedicación, o le pide a su padre o a su hermana o a su vecino que le deje dinero para lanzar su negocio. También aparte, otra palabreja, bootstrapping, quiere decir que se puede generar con la propia empresa desde el primer día que empieza a vender. Esto sería la financiación interna. La financiación externa o informal, es informal hasta cierto punto, pero no es, digamos, una financiación perfectamente catalogada como es la de los fondos que veremos después. Y aquí está todo el mundo de las aceleradoras, incubadoras, viveros. En el caso nuestro, yo gestiono y llevo Mola, que somos una aceleradora, incubadora y vivero. Después están las plataformas de crowdfunding, crowdlending, que me figuro que vosotros todos sabéis de qué se trata, que es poner un poquito de dinero para tener algunas acciones de proyectos que van a ir para adelante en el futuro. Y después los business angel. Yo cuando empecé en este negocio invertí en empresas y yo no sabía que era business angel hasta que me lo dijeron, pero lo que hacía era invertir en empresitas para que me dieran una participación y esperar que esa empresa en el futuro
valga más. Los Business Angels juegan con dinero propio. Normalmente los Business Angels tienen contactos, conexiones para poder ayudar al emprendedor, al protoempresario que estoy hablando, a que desarrolle su negocio. El Business Angel utiliza dinero, como digo, propio o de la familia y normalmente lo que hace es coinvertir. Después ya los venture capital, el capital riesgo, que se divide en seed, que es en etapas muy tempranas, el venture, el growth y el private. Y eso es dependiendo del estado de evolución de la startup. Hay financiación institucional, pues con todos los organismos que algunos de vosotros conocéis, ENISA, CEDETI, Emprendetur, la Sociedad de Garantía Recíproca y otros muchos organismos de la Administración. Y después la financiación bancaria. Yo pongo aquí esta gráfica que me resultó interesante, y es que en Estados Unidos todo lo que he hablado antes de la financiación, vamos a llamarle privada, de gente que pone su dinero, es lo que ayuda a la mayoría de las empresas a que nazcan. Y solamente el 31% se financian a través de banco. Veis qué pasa en Israel, que os comentaba antes que era uno de los sitios mejores para poder desarrollar el ecosistema de las startups, Francia, y en el caso de España, y yo os digo a nivel de que lo que he vivido, para las startups hay muy poca financiación bancaria porque se dedica a otros tipos de negocios que no son los de creación de negocio tecnológico. Nosotros en Mola dividimos las empresas en embriones que aún no han nacido, están en una etapa de definición del negocio, es un PowerPoint y, por supuesto, hay mucha incertidumbre y mucho riesgo. Después bebés, adolescentes y adultos. Bueno, la evolución de las empresas es un poco como la de los seres humanos. A medida que van creciendo, pues ya el bebé ya ha salido al mercado, ha hecho las primeras pruebas, normalmente tiene flujos de caja negativos y está enfocada para crecer y buscar rentabilidad. El adolescente ya está medio consolidado, ya no sería startup, según la definición que os he dicho al principio, y naturalmente lo que quiere es crecer y por eso necesita más comida, más leche, que en definitiva es la financiación, y por supuesto ya del adulto. Y en el caso de Mola, lo que hacemos es invertir en las primeras etapas, en donde también invierten los Family Fools and Friends, que he comentado al principio, y los Business Angels. Y después ya cuando ya son más grandes es cuando vienen las otras entidades financieras que he comentado al principio. Bueno, ¿qué he aprendido yo un poco durante estos años de estar en este negocio? Pues que uno de los temas importantes y de las ventajas que tiene el invertir en Internet es que no tienes que poner mucho dinero para tener un negocio. Normalmente se crea con poco dinero. Hay mucha facilidad para pivotar o iterar, otra de las palabrejas que utilizamos en nuestro argot. Pero claro, si tú piensas que en un momento determinado has hecho un hotel, es muy difícil cambiarle el modelo de negocio a un hotel, que es el que nosotros hemos vivido durante muchos años. En cambio, en una empresa de Internet es muy fácil cambiarle el modelo de negocio o al cliente que te vas a dedicar, etcétera. En Internet es facilísimo poder acceder al mercado internacional cuando en otro tipo de negocios tienes que irte con la maleta, o con las piedras o con cualquier otra cosa para poderte eso. Nosotros tenemos empresas participadas que están vendiendo en Brasil y el servidor está aquí en el Parvit, o que están vendiendo en México. Es decir, Internet te da la posibilidad de acceder al mercado internacional independientemente de la localización, y después mi experiencia durante este tiempo es que es un negocio muy divertido. Y después también tengo que poner aquí las realidades, las cosas que yo he vivido a nivel de inversor en este mundo de creación de empresas tecnológicas. Primero, que no se diferencia demasiado en esencia de lo que es un negocio tradicional. Es decir, en un negocio de Internet tienes que saber manejar recursos, tienes que saber manejar ingresos, costes, relación con los clientes, con los suppliers. Es decir, es un negocio que al final tiene componentes distintos desde el punto de vista de lo que estás vendiendo, pero al final se lleva como una empresa normal.
Después, que es muy difícil forrarse. Aquí ha habido, como sabéis, por mucha gente que en un momento determinado se cree que invirtiendo en Internet a los 2 años va a sacar 10 veces la rentabilidad. Yo creo que es complicado, pero lo que sí creo que es muy posible, y es por lo que estoy muy satisfecho, es que se puede rentabilizar y muy bien la inversión que se hace. Desde luego que hay muy pocos Facebooks, y lo que sí he visto es muchos gurucillos que se creen Steve Jobs. La clave de cualquier tipo de negocio no es la idea, sino el protoempresario, que es el que la ejecuta. Es otra de las grandes digamos, aprendizajes que he tenido. Muchas veces te plantean una idea que puede parecer muy novedosa. Lo importante es cómo la ejecute el equipo, y especialmente el protoempresario. Se aprecia más la labor que hacemos como mentores, como asesores, como acompañantes, como búsqueda de contactos, etcétera, que el propio dinero. Y tenemos que saber que la inversión en Internet es una media maratón. Ni es un maratón, ni es una carrera de 100 metros, sino que tiene su recorrido, y además son recorridos de 5 a 7 años para que se pueda buscar una rentabilidad interesante. Básicamente es lo que yo he aprendido, y quería darle las gracias por haberme escuchado.